Hola, chicos y chicas. ¿Alguna vez han pensado que varias cosas que conocemos y damos por hechas ya no funcionan o de plano ya están obsoletas para los tiempos que corren? En este video las vidas van a ser parte de esto, así que quédate hasta el final y veamos juntos por qué las nuevas vidas ahora ya son un problema más que nada. Las vidas son ya para nuestras fechas un icono para todo el mundo de los videojuegos y las hemos visto referenciadas en varios ámbitos gamers, ya sea merchandising, camisetas, canciones y demás. Solo con ponerte este sonido ya vas a pensar directamente en ellas. Pero, pese a tener una gran iconicidad ya en la industria de los videojuegos, no se han salvado del todo. ¿Te has dado cuenta que ya casi no existen en el mundo de los videojuegos? Piensa en el último juego que jugaste. ¿Poseía un sistema de vidas? Si me respondiste que sí, ¿de hace cuánto tiempo es ese juego? Seguramente era un plataformero o algo similar, y seguramente estaba basado en un juego retro, era un juego retro en sí, o es la versión más nueva de lo que presenta esa franquicia. Y si te fijas, las vidas en sí han ido desapareciendo a lo largo del tiempo, pero ¿por qué? Para llegar a saber esto tenemos que remontarnos al origen de estas mismas, porque existen y qué significan. Estamos en el pasado. En esta época las consolas de videojuegos aún no existen, y si eres un gran fan de los videojuegos, pues lo que tienes que hacer para jugar y eres todo un fan de ello es salir de tu casa, llevar varias monedas contigo e ir al lugar arcade más cercano que tengas. Es de esa época en las que las vidas fueron creadas, gracias a las arcade. ¿Y por qué es que se crean? Pues tú llegaste al arcade y solo tienes 3 monedas. Supongamos que las vidas aún no existen y tienes esas 3 monedas y estas te permitirán a ti ir allá y terminar por completo los 3 juegos, ya que sin vidas, ¿qué es lo que te limita para parar de jugar? ¿O qué te limita para no gastar más monedas? Y este es el propósito principal de las vidas, pues tú ibas y sin ellas te podrías quedar en un solo juego horas de horas, ya que no existía el game over. Y esto a las compañías no les convenía para nada, ya que tú te quedabas horas de horas en un solo juego y la máquina no ganaba mucho dinero. Pongámosle que en 2 o 4 horas solo habrían ganado tu única moneda, y la respuesta para que esto no suceda fue la creación de las vidas. Lo más común de estas máquinas es que con una moneda tengas 3 intentos o 3 vidas, lo que significa que si llegaste a fallar estos 3, tienes 2 opciones. Simplemente dejas de jugar y vas a otra máquina, y así les das paso libre a otra persona para que juegue e inserte otra moneda, o puedes quedarte ahí e insertar otra. Por lo que la máquina sí o sí seguía ganándolas, y esto permitía que el lugar arcade sea rentable. Las vidas más la dificultad infernal, que vamos a hablar más luego de ello, tienen el propósito de hacerte morir, y eso ya es otra historia. Pero, ¿qué pasó cuando las consolas fueron creadas? Tú no vas a depositar monedas ni nada parecido, ya que ya has pagado de antemano el valor predeterminado por el juego. Y con esto supone que es tuyo y puedes jugarlo las veces que tú quieras, pero las vidas seguían muy presentes en los videojuegos. Esto podríamos atribuirle a que para los inicios de las consolas, todos o la mayoría de los juegos eran porteados desde el arcade, ya sea Contra, Pac-Man, Donkey Kong, que si bien sus gráficos son diferentes, en su base es solamente el proceso de replicar los juegos. Las vidas se volvieron íconos, y juegos que ya eran creados exclusivamente para las consolas también llegaron a incluirlas, como Mega Man, Kid Icarus y el que más recordamos todos, Super Mario Bros. Aquí en esta nueva manera de jugar en casa las vidas dan una evolución. Ahora ya no son solo para que tú gastes más dinero. Aquí las vidas no apelan a tu bolsillo por obvias razones, sino más bien son una especie de castigo o penalización para que el jugador menos habilidoso quiera mejorar. Y también otro motivo para ello era no conseguir la tan odiada pantalla de Game Over. Y en esta época de inicios de los videojuegos, las vidas también servían para tapar un gran fallo de estos juegos mismos, y es que eran muy cortos. Si nos remontamos a la duración que pueden tener estos videojuegos, si eres todo un experto, no mueres ni una sola vez y no te atascas en ninguna parte del juego, generalmente los juegos de antaño no te duraban más de 1 hora.
En el primer Mario puedes terminarlo en 40 minutos con todos los mundos y por ejemplo Mega Man 1, si eres un experto, te puede durar solo 20 minutos. Y aquí llega el sistema de vidas que junto a un diseño endiabladamente difícil, hacía que sientas como un juego no terminaba nunca gracias a esta dificultad, ya que los juegos no solían tener puntos de control al terminar todas ellas, por lo que tenías que repetir absolutamente todo el juego, siendo el castigo máximo y más doloroso. Y lo peor es que es bastante frecuente, pues cuántas veces no hemos visto estas horribles pantallas de Game Over. Pero para cuando llegaron los videojuegos a tener una manera de guardar, ya sea en una memory card o el cartucho, o la misma consola en el caso del Sega Saturn, ¿qué pasó aquí con las vidas? Pues habían dos opciones, o el juego te reiniciaba el contador de ellas pese a que hayas conseguido 99 como es en el caso de Mario 64 o el primer Crash Bandicoot, lo cual no era tanto un problema ya que no son complicadas de conseguir y al menos en Crash Bandicoot se pueden acumular muy fácil, aunque vamos a ocupar muchas de ellas en ciertos niveles. Y la segunda opción ante esto era que el juego, al momento de salvar tu partida, también contaba las vidas como parte de este guardado, por lo que hayas tenido 4 o 99 al regresar al título, aún las conservarías, haciendo más complicado ver una pantalla de Game Over. El sistema de penalización que te otorgaban aquí las vidas es solo regresarte a tu último punto de guardado. Si es que fuiste precavido, el guardado solo te va a regresar a un par de niveles antes o al último nivel al que moriste, haciendo que esta penalización sea un chiste con el paso del tiempo. Y no un castigo como tal, sino más una molestia, un trámite que tenías que hacer, pues nada evita que vuelvas a pasarte esos niveles ahora con la experiencia necesaria para pasarlos bien esta vez, por lo que es necesario pasar de todo este proceso para ver la pantalla de Game Over. Y si este problema con las vidas ya se presentaba en los 90s e inicios de los 2000, ¿qué pasa ahora con los juegos actuales que guardan cada 2×3? Pues si el juego guarda automáticamente cada que terminas un nivel, cada que cumples algún reto, cada que colectas algo o cada que pasa algo importante, ¿qué tipo de penalización va a hacer la pantalla de Game Over? Pues ninguno. Al volver a empezar, solo regresarás unos minutos antes de la aventura o la historia, lo cual, como dije, es todo un trámite. Y es por ello que los juegos actuales pasan de un sistema de vida y optan por un mejor método de penalización al jugador. Y me voy a basar en los grandes exponentes de las vidas y hasta con sonidos tan característicos que los vemos hasta el día de hoy. Infaltables las vidas en Crash Bandicoot, es por ello que su nuevo título hace uso de ellas en su modo clásico, pero por defecto, y si no eres nostálgico, el juego cuenta con un sistema actual que no cuenta con ninguna de ellas. Sí, tiene un contador de muertes cada vez y sube, pero una de las nuevas maneras de penalizarte es quitándote recompensas al final de cada nivel, y esta penalización es la gema que se obtiene al solo morir 3 veces, dejándote así morir en un nivel 300 veces si es que quieres, y sin game overs molestosos que solo te regresarían, pero no dándote esta gema, para que tú mismo te esfuerces a la siguiente y puedas obtenerla. Y bueno, personalmente no me gusta mucho esto, ya que tienes miedo a morir, lo que te incita a hacer menos exploración por si acaso te vayas a morir, pero bueno, en fin, es una manera muy ingeniosa de penalizar sin vidas, que pese a no gustarme, es bastante buena. Y ahora vemos a otro animal antropomórfico azul, a ver qué hace ahora con las vidas. El juego más nuevo de Sonic es Forces. Aún no sale el siguiente, así que tomaré como ejemplo este juego. Antes y durante toda la vida de Sonic ha tenido sistemas de vidas desde el inicio, desde el 1, pasando por Unleash, hasta llegar al Sonic Lost Worlds. Ahora en Forces, ¿qué hace el Sonic Team con el sistema de vidas? Pues lo dejan totalmente de lado. Ahora ya no existen las vidas en los juegos de Sonic, pues la manera de penalizarte ahora en el juego es quitándote puntos por tener varios reintentos, dejándote a veces con solo una simple A sin recompensarte con los puntos por haber reintentado muchas veces. Aunque vamos, conseguir la S en Forces es lo más fácil del mundo, pero ahora esto no es tan bueno debido a que la longitud de los niveles y la facilidad de los mismos, pero ya no ocupan vidas.
Mario. Llegamos al icono al que más recordamos con las vidas y que tiene un ítem totalmente icónico y referente a las mismas. Ya no las usa. Sí, Super Mario ya no usa vidas. El referente de las vidas en los videojuegos se ha olvidado de ellas. Ok, olvidemos por un segundo a 3D World y Bowser's Fury, ya que no es el último juego de Mario, ya que es un port y un añadido. Así que remontémonos años antes al gran último título de Super Mario, y es Super Mario Odyssey. Este juego es especial, pues es bastante ingenioso como evita el uso de las vidas en la saga, ya que es total referente de estas. Mario Odyssey sabe que es un método ya obsoleto, por lo que usa un diferente método de penalización, el cual es la reducción de monedas, y estas en el juego sí que son importantes, la verdad entre comillas, ya que solo sirven para comprar cosméticos en el juego y poco más, pero que te los quite limitándote las posibilidades de comprar algún traje o estético que quieras, es mucha mejor penalización que saltarte con una pantalla de Game Over y volver al último lugar donde el juego guardó automáticamente, por lo que Mario, el mismísimo Mario Bros, ya no los ocupa. Y es curioso que todo un icono referente a los videojuegos a día de hoy sea considerado totalmente obsoleto. Las vidas ya no funcionan y las 3 plataformas más grandes ya no las usan, y si lo hacen es para apelar a tu nostalgia como Sonic Mania o Crash Bandicoot 4. Y es curioso que por más que los juegos ya no las usen, nunca me podré sacar este sonidito de la cabeza, es tan icónico y siempre te recordaremos. Y así llegamos al final del video. Disculpen si este mismo demoró más de lo que yo esperaba, tuve varios problemas con el micrófono, una cosa tras la otra y ¡ouch! Dolor, mucho dolor. En fin, si el video te gustó, dale un buen like como antes de cuero. Suscríbete para no perderte los próximos videos y compártelo con tus amigos amantes de las vidas. Es un gusto volver a estar aquí y espero que ustedes sigan aquí, chicos, los quiero mucho, ya somos 4000 y más, así que los amo demasiado, no esperaba llegar hasta esta cifra y los amo. Y ahora sí, sin nada más que decir, mi nombre es KVN y esto ha sido un placer.